Bueno, vamos a comenzar, un poquito más tarde de lo previsto, pero, No pasa nada. pero vamos a comenzar inmediatamente. Bienvenidos al Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos, a este Instituto Cervantes especial, ¿verdad?, en la Universidad de Harvard, un Cervantes que no parece un Cervantes porque no damos clases, ni tenemos biblioteca, ni tenemos exposiciones, pero sí tenemos muy buena gente. La gente que viene a participar y la gente que viene también a visitar y a presenciar nuestras actividades, profesoras de Harvard, de Simmons College, de Boston College y de la biblioteca y hasta de la Universidad de Las Palmas ha venido también la profesora Hernández, ¿verdad? Es decir, mucha gente valiosa. Muchas gracias a todos por venir esta tarde. En un centro como este, dedicado al español en los Estados Unidos y a las comunidades hispanas en los Estados Unidos, es obligado en algún momento prestar atención a la situación de Cuba, la situación actual y a la situación histórica de Cuba. Y es obligado prestar atención al español de los cubanos, tanto de los cubanos de la isla como de los cubanos que hay por el resto del mundo. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en esta sesión, esta tarde, que va a ser una sesión también un poco especial porque la haremos doble, una parte dedicada a cuestiones de lingüística y una parte dedicada a poesía. Y esta sesión doble va a prestar atención, como digo, a cuestiones relacionadas con Cuba, muy especialmente con la Cuba continental y con la creación poética de la Cuba continental, pero también se hará alusión a cuestiones del Caribe en general e incluso de las relaciones entre las hablas canarias, el español de Canarias y el español del Caribe. Para organizar todo esto, les debo confesar que se han ido produciendo una suma de felices acontecimientos que han dado lugar a que esto tenga la forma que tiene. Por un lado, el profesor Humberto López Morales, que tiene mucho que decir sobre el español de Cuba, que ya ha dicho mucho sobre el español de Cuba, ha fijado su residencia en Miami, que ha sido un factor fundamental. En segundo lugar, se ha publicado hace muy pocas semanas, menos de meses, esta obra que se llama Estudios sobre el español de Cuba, que fue la primera obra, digamos, de lingüística moderna del español de Cuba y que fue también la primera obra de lingüística del profesor López Morales. El prólogo está fechado en el año 1970 en la ciudad de Houston, es decir, una vez más el vínculo entre Estados Unidos y Cuba quedaba claro. Esa circunstancia se ha, como digo, sumado para dar sentido a este acontecimiento. Y además se ha sumado la cercanía de lingüistas y de poetas excelentes, conocedores del panorama cubano. Todo ello lo hemos metido en una coctelera, lo hemos articulado de alguna forma en una sesión doble que va a estar llena de cubanidad o de cubanía, que va a cerrar las actividades del trimestre en nuestro observatorio y que tendrá como telón de fondo algo que nos llena de emoción, que es hacerle un homenaje al profesor Humberto López Morales, que nos acompaña hoy en esta tarde fría de Harvard. A este gran profesor, a este maestro de maestros, al que nunca sabremos cómo agradecer todo lo que ha hecho por los estudios del español, por la lingüística hispánica, por los estudios del español en los Estados Unidos, por la lingüística aplicada, pero sobre todo por la gente que trabaja en ese campo. Ha hecho mucho por la especialidad, pero sobre todo ha hecho mucho por las personas. Para este homenaje tendremos una sesión dividida en dos partes, como decía, una parte dedicada a cuestiones de lingüística y otra a poesía. Para la primera parte contaremos con la colaboración de los profesores Andrew Lynch y José Antonio Samper. Ambos hablarán de cuestiones relacionadas con el español de los cubanos y del Caribe, también en relación con el español de Canarias. Y esta primera parte concluirá con una breve ceremonia de homenaje al profesor Humberto López Morales, a cargo principalmente del profesor José Antonio Samper, que ha venido expresamente para ello. Y para la segunda parte, que estará dedicada a cuestiones de poesía, como les anticipaba, vamos a contar con el poeta Orlando Rosardi, un poeta cubano radicado en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, de una importante obra. Ya los iré presentando a cada uno de ellos. Y también vamos a contar con la participación, con la colaboración del crítico cubano José Prats, que llevará de la mano la conversación con el poeta.
Ese es el menú que tenemos para esta tarde y yo creo que sin más dilación podemos comenzar las intervenciones de nuestros invitados, comenzando en primer lugar con Andrew Lynch, que es profesor en la Universidad de Miami, que es profesor allí de español y de estudios latinoamericanos, que es director del programa de español como lengua de herencia dentro de su universidad. Él es también el editor principal de una revista importante, de importancia creciente, que se llama Heritage Language Journal. Su investigación tiene que ver con el campo de la sociolingüística, tiene que ver con las lenguas en contacto, tiene que ver, por supuesto, con la lingüística aplicada, con el español en los Estados Unidos y muy especialmente con el español de los cubanos en los Estados Unidos. Él tiene un libro hecho en colaboración con Carol Klee sobre el español en contacto con otras lenguas y dentro de muy poco va a publicar un libro llamado Spanish in the Global City, que será un libro importante, estoy seguro, y que él ha coordinado con mano maestra. Así es que para hablarnos del español de los cubanos de Miami, tenemos a Andrew Lynch y le damos la bienvenida. Muchas gracias por venir. Gracias, Francisco. Toma, te dejo esto por si quieres. Vale. Antes que nada, quisiera darle las gracias a Francisco Moreno Fernández por organizar este encuentro y por haber pensado en mí para esta ocasión tan especial. Para mí es un gran honor poder rendirle homenaje al profesor Humberto López Morales, sin lugar a dudas una de las figuras más ilustres en el estudio contemporáneo de la lingüística hispánica. Durante mi tiempo como estudiante graduado, como todo estudiante de sociolingüística, leí muchos trabajos escritos por él, pero no tuve la oportunidad de conocerle hasta el año 2007, si recuerdo bien, cuando él emprendió la inmensa labor de recopilar la Enciclopedia del Español en los Estados Unidos, publicada por el Instituto Cervantes en el 2008. Creo que nuestra mutua amiga Carmen Silva Corbalán le había sugerido mi nombre para poder colaborar con el proyecto. Y reconozco que el día que vi su nombre en mi lista de correos electrónicos, me quedé como un poco starstruck, como decimos en inglés, como asombrado. Esa sensación de parálisis que le da a uno cuando está ante una persona muy renombrada, ¿no? Y hasta sentí miedo de responderle, ¿no? Por si mi manejo de la lengua española le decepcionaba o por si mi mensaje le aburría, ¿no? Así que ya se pueden imaginar cómo me encuentro ahora mismo. Desde esa colaboración, su apoyo, su gran generosidad intelectual y social, lo que decía Francisco, ¿no? de lo que ha hecho él por la gente, los que trabajamos en este campo de estudio, y sus consejos sobre todo han sido de muchísimo valor para mí a lo largo de estos años. Su sabiduría y su conocimiento son enormes y su visión del campo es de las más amplias y completas que conozco. Entre los muy diversos temas que ha tratado Humberto a lo largo de los años, uno ha sido de particular relevancia para mí y me refiero claramente al tema del español cubano. No me acuerdo muy bien en qué año me cayó en las manos estudios sobre el español de Cuba. No es esta versión, esta es la nueva. Me refiero a la versión del año 1971. Pero las cuestiones que trataba serían de gran importancia para mi futuro como investigador de la situación del español en Miami. Cuestiones como la posible repercusión lingüística de los sustratos indígena y africano en la isla, los restos del voceo en Camagüey, Bayamo y Manzanillo, que no encontró, ¿verdad? No hubo, parece, aunque otra gente había dicho que eso se daba. La neutralización de consonantes líquidas en posición final, la variable realización de la sibilante, o la frecuencia de anglicismos en el repertorio de los habaneros. Nos dice en el libro que sus observaciones respecto a todos estos fenómenos son provisionales y nos advierte que queda mucho por investigar, pero las conclusiones a las que llega siguen perfectamente vigentes hasta el día de hoy.
Y esto lo acabo de comprobar ayer cuando volví a leer el libro en el avión de Miami. Casualidades de la vida que Humberto estuviera sentado justo delante de mí en el mismo vuelo. No habíamos organizado eso, ¿eh? Tal vez los temas más debatidos por lingüistas durante los 50 años que han transcurrido desde la publicación de estudios del español cubano serían los del sustrato africano en la isla, el consonantismo final, especialmente la realización de R, L y S en posición final de sílaba, y desde luego la influencia léxica del inglés. En los datos que nos presenta Humberto, nos impresiona la gran cantidad de anglicismos de muy diversa índole que conocían y usaban los hablantes cultos de la capital durante los años 50 y 60. Frigidaire, que es una marca de nevera, ¿no? High Fidelity, este me sorprendió, Bellboy, Nightclub, Jet, no sé cómo se pronunciaría, Vanity, Zipper, entre muchos otros, algunos de los cuales son de actual uso común en otros países también. Barman, spray, suéter, ticket, parquear, meeting, show, que se usan mucho en España, por ejemplo. En su momento me llamó la atención una nota que aparece a pie de página sobre el muestreo para ese estudio, en la cual se acota lo siguiente. En el caso de La Habana, por tratarse de una situación especial bien conocida de todos que nos obliga a trabajar con refugiados políticos en Miami, se ha añadido otra exigencia a la selección de los sujetos. Tras la llegada de La Habana, una permanencia en Miami no superior a 3 meses, en muchos casos nuestros sujetos fueron entrevistados a las pocas horas de su llegada de Cuba. Recuerdo que al leer esta nota me fascinó la idea de poder observar la situación actual del español cubano estando en Miami. Una fascinación que me ha obligado a seguir viviendo en esa urbe floridana durante estos últimos 20 años. En la actualidad ya estamos ante 4 generaciones de cubanos radicados en Miami. Y durante las 6 décadas que llevan los primeros exiliados en el sur de la Florida, se han producido variaciones sociolingüísticas de sumo interés para el estudio de la dialectología. Les advertiría que si bien Humberto abre su libro en 1971 con la afirmación de que el español de Cuba es en muchos aspectos terra incognita, o incógnita en latín supongo, tenemos que reproducir esa afirmación hoy. Miami es en muchos aspectos tierra incógnita. Hoy comentaré muy brevemente tan solo 3 de los estudios que vengo realizando en los últimos años para así entrar un poco en diálogo con las investigaciones que nos presenta Humberto en su momento en estudios sobre el español de Cuba. Primero, el tema de los anglicismos. Si bien notó Humberto en 1970 que era idea bastante difundida que en Cuba la influencia inglesa es enorme, y acota que en 1964 Rona coloca a Cuba entre las zonas de mezcla con el inglés, palabras de Rona, la traslocación del español cubano a Miami a lo largo de las últimas décadas da nuevo significado a esta afirmación. Quisiera comentar brevemente un estudio de encuesta que realicé hace 2 años sobre la difusión social de innovaciones léxicas entre cubanos en Miami. Y para ese estudio seguí la misma metodología que habían usado Ricardo Otegui y Ofelia García en un estudio anterior realizado a principios de los años 80. El objetivo era replicar el estudio de ellos para poder comparar los resultados en un sentido diacrónico. Y nos preocupan 4 tipos de anglicismos, tal como los definían Otegui y García en su momento. Préstamos. Por ejemplo, necesito hacer un part-time para ganar dinero. Mi hijo estudió real estate, pusieron los previews de esa película, etc. Luego lo que ellos llaman calcos fonológicos. En la fiesta te voy a introducir a una señora muy agradable. El martes me registré en la universidad y llené una aplicación para un trabajo en California. Calcos semánticos. Corrió para gobernador en las últimas elecciones. El maestro les dio un examen muy difícil. Quiero que camines al niño hasta la escuela. Y finalmente lo que ellos llaman calcos sintácticos o phrasal calcs. ¿Cómo te gustó la película que vimos anoche? Con todos los problemas que tengo, el último que necesito es un dolor de garganta.
está supuesta a llegar mañana, déjame saber si me puedes ayudar. Estos los comentaré en un momento. A mis 130 participantes se les presentaba una serie de 40 oraciones en las que estos ítems aparecían subrayados. Y para cada oración, ellos tenían que responder estas 3 preguntas. ¿Ha oído usted la frase o palabra subrayada? ¿Usa usted esta frase o palabra al hablar? Y considera correcto su uso al hablar. Para el análisis estadístico, no se preocupen, no voy a entrar en detalles súper técnicos. Para el análisis estadístico que ahora comentaré, a las respuestas afirmativas se les asignaba un valor de 1 y a las negativas un valor de 2. Entonces solo hay que pensar en una escala 1 a 2. 1 sí, no 2. Y en base a los promedios de estas respuestas referentes a la conciencia en el primer caso, adopción en el caso de la segunda pregunta y aceptación en el caso de la tercera pregunta, se calculaba, tal como habían hecho Otegui y García en su momento, un índice de difusión social para cada ítem. Como pueden ver en esta tabla, los préstamos resultaron ser el tipo de innovación de la que había más conciencia. O sea, el valor es de 1.07, muy cerca de 1, que es sí. Seguramente por ser la más obvia o marcada en términos estructurales. Otegui y García observaron lo mismo hace 35 años. También se repitió en mi estudio la misma tendencia que observaron Otegui y García en cuanto a la adopción o el uso, a saber, los calcos semánticos resultaron ser el tipo de innovación menos empleada, con un valor de 1.49 como promedio, seguido de los calcos fonológicos y sintácticos, 1.39. Y con respecto a la aceptación, tal como se podría esperar, los participantes rechazaron en su mayoría los préstamos. 1.76 no es aceptable, dicen en su mayoría, a pesar de su gran frecuencia de uso. Y a estos les seguían los calcos semánticos en términos de desaprobación, 1.58, pauta que también se dio en el estudio anterior de Otegui y García. Los calcos tanto fonológicos, introducir a esa señora, me registré en la universidad, etcétera, como los sintácticos reflejan en nuestro estudio el mismo grado de difusión, lo cual nos lleva a plantear la hipótesis de que los hablantes de primera generación, inmigrantes adultos de Cuba, han ido integrando estos dos tipos de calcos en su habla de maneras similares, ya que se conforman fácilmente con la estructura del español. De hecho, una mujer joven que llevaba solo 2 años en Miami, a quien entrevisté, que vivía en Hialeah, que es la zona más, digamos, cubana. Comentábamos el caso de Hialeah anoche en la cena, ¿no? Y tenía muy poco conocimiento del inglés. Me comentó que los usos innovadores de las formas introducir, registrarse y aplicación, como en estas oraciones proyectadas aquí en pantalla, le sugerían a ella un español más formal que en Cuba. Palabras de ella. Me comentó lo mismo en el caso del calco sintáctico que aparece en la oración: ella está supuesta a llegar hoy a las 5 de la tarde. She's supposed to be here at 5 o'clock. Ese es el calco. La competencia en inglés es importante, pero su influencia tal vez no es del tipo que podríamos pensar. Es decir, la mayor competencia en la lengua inglesa lleva a nuestros participantes a reconocer más fácilmente las formas calcadas del inglés y así considerarlas incorrectas por el lado de la aceptación. Y como se ve reflejado en esta tabla, las mayores habilidades en inglés, donde pone mid-high, es decir, nivel alto de capacidad en inglés, ¿no? Estas mayores habilidades en inglés resultaban en menor aceptación de todos los tipos de innovación léxica presentados en nuestra encuesta. Y vale la pena notar que Otegui y García observaron lo mismo en los años 80. Según los datos de los 2 estudios, cuanto más conocen y usan el inglés los cubanos en Miami, más tienden a afirmar que son incorrectos los calcos y los préstamos en general, porque los reconocen como formas del inglés. Así, en cierto sentido, el uso va por un lado y la conciencia y aceptación por otro. Esto no nos sorprende si pensamos en los principios básicos de la sociolingüística, ¿no? Y ahora un poquito sobre la aceptación de los anglicismos en cuanto a la clase social.
compararemos la difusión de 3 calcos sintácticos muy comunes en el habla cotidiana en Miami. Primero, déjenme saber, y les advierto que esta primera tabla no sale, es una tabla fantasma. Luego aparecen las otras tablas, pero de alguna forma esta no quiso aparecer hoy. Pero básicamente lo que hay aquí, déjame saber si me puedes ayudar mañana. Estamos en este caso, no estamos ante una forma socialmente diferenciada. ¿Por qué digo eso? Porque aquellos con mayor nivel de educación formal y habilidad en inglés desaprueban su uso ligeramente más que aquellos con más bajos niveles de educación formal y competencia en inglés. Se pueden imaginar los números, ¿sí? Pero las diferencias no son significativas en ningún sentido. Y vale la pena notar que déjeme saber se dice también en Cuba, aunque otras formas como avísame, dime o manténme al tanto serían más comunes. El hecho de que esta forma se dé en el habla monolingüe en la isla puede ser la razón por la que no llama mucho la atención en Miami. A la vez, su paralelismo estructural con la forma inglesa let me know if you can help me at 5 o'clock, or was that no, help me tomorrow, sorry. Ese paralelismo estructural causa que la difusión de esta forma se acelere en el contexto bilingüe de Miami a expensas de otras variantes preferidas como avísame o dime. A diferencia de déjeme saber, el calco está supuesto a, como ella está supuesta a llegar hoy a las 5, no se oye fuera del contexto estadounidense, que yo sepa. Y por eso le puede llamar la atención al cubano monolingüe recién llegado, sea de forma positiva o negativa. En Miami, según mi estudio, esta forma está más presente en los repertorios de cubanos que tienen menor capacidad en inglés y más bajo nivel de educación formal. Diferencias que sí llegan a ser significativas en términos estadísticos en cuanto a la aceptación, que es lo que ven aquí con los circulitos rojos. Debemos destacar dos tendencias significativas. Primero, que aquellos que usan más español en la vida diaria expresan mayor aceptación de este calco que aquellos que usan más inglés. Y segundo, son más conscientes de su uso los que emigraron de Cuba como adultos o adolescentes que los que nacieron en Miami. Ahí está. G significa generación. Primera generación en Estados Unidos, segunda y tercera generación en Estados Unidos. Estas pautas nos hacen pensar que esta forma es más característica de una identidad cubana hispanoparlante que de un repertorio bilingüe típico del cubano nacido y criado en el sur de la Florida, lo cual a mí me sorprendió cuando vi este resultado cuantitativo. A la luz de estos resultados, entonces, tiene sentido el comentario de la mujer que acabo de citar, quien decía que la variante está supuesto a le parecía una voz más formal que en el habla de Miami. Otras observaciones, no todos dijeron eso, pero que su observación me resultó muy interesante, sobre todo a la luz de esto. Otras observaciones nos llevan a plantear la posibilidad de que esta forma vaya adquiriendo el perfil de variable sociolingüística potencialmente. Primero, refleja mayor adopción y aceptación entre personas con menor nivel de educación formal. 2. Su difusión es un poco más amplia en la zona noroeste de la ciudad, Hialeah, por ejemplo, la cual, según datos del censo, corresponde al estrato socioeconómico bajo y donde el español se habla en el 95% de los hogares. Y 3, las mujeres indican reconocer y usar este calco más que los hombres, una diferencia significativa. Si la forma está supuesto o supuesta a sigue esta misma trayectoria en los próximos años, podría potencialmente llegar a constituir una variable sociolingüística, estatus que ya tiene la última forma que comentaré, que es llama para atrás. Según datos de mi estudio, llamar para atrás, como en la oración, si le dejas un mensaje seguro que te llama para atrás, es de uso más común. Y repito, es de uso más común entre cubanos que hablan más español que inglés en la vida diaria y que tienen menor competencia en inglés
A ver, a ver qué pasaron con los circulitos. Ahí va, muy bien. Es de uso más común entre los que hablan más español que inglés, que es lo que ven aquí, y que tienen menor competencia en inglés, así como más bajo nivel de educación formal. Es interesante que el índice de desaprobación, a ver si sale, ahí está, es mucho más alto en personas que indican usar las dos lenguas por igual en la vida cotidiana, y los que llegaron de Cuba durante la adolescencia. No sé qué, estoy tocando sin querer, perdonen. Ahí está. Bueno, y de repente, ok. El hecho de que los índices de aceptación sean similares en inmigrantes de primera generación y cubanos de segunda y tercera generación en Miami, promedios de 1.64. Esto tiene para... Sí. ¿Dónde está? ¿Aquí? Ahí. Perfecto. Promedios de 1.64 y 1.60. Y se fijarán que los que usan ambas lenguas desaprueban significativamente más, ¿no? Esto nos puede sugerir que tal vez estamos ante un proceso de normalización intergeneracional de esta forma, si es que sigue relativamente estable el uso del español en la cuarta generación de cubanos miamenses. Eso queda por ver, ¿eh? Aún más interesante es la estratificación socioeconómica de este cálculo en Miami. Se observan diferencias significativas respecto a la zona de la ciudad, area of Miami. Los cubanos que viven en el sector sur, principalmente de clase media o alta, indican usar y aceptar esta forma mucho menos que los que viven en otras zonas socioeconómicamente más humildes. Por ejemplo, Hialeah o Calle 8, por ejemplo, lo cual sugiere que puede ser indicador de clase social. En las entrevistas, muchos participantes me comentaron el uso de este calco, que creo que se podría decir que ya es icónico del español en los Estados Unidos. Muchos se rieron afirmando que era un español mal hablado, que les parecía voz de persona inculta, y al comentar su uso, algunos enfatizaron la truncación de la preposición y la elisión de la S final patrá. Otros exageraron la tendencia común en el español cubano popular de geminar o asimilar la líquida anteconsonante oclusiva llama-patrá, fenómeno generalmente estigmatizado en el habla normativa en Miami. En cuanto al debilitamiento o realización de la sibilante final, las costas de Cuba son bonitas, este tipo de cosas, ¿no? He notado previamente que la variante elidida, cero fonético, sigue siendo estigmatizada en el habla cubana de Miami, aunque la aspirada, las costas de Cuba son bonitas, ¿no?, parece tener un valor social neutro, como ya afirmara Tracy Terrell en sus estudios de la S final en el habla cubana durante los años 70, también estudiante de Humberto, Tracy Terrell. En mis investigaciones llama mucho la atención cómo aumenta el uso de la sibilante en el habla de los cubanoamericanos de tercera generación. MB quiere decir nacidos en Miami, ¿no? MB. Estas personas son los nietos y las nietas de los primeros exiliados, en comparación con sus abuelos. ¿Sí? En los datos de entrevistas sociolingüísticas que realicé hace 10 años, se puede observar este aumento en los cubanos nacidos en Miami, designados como MB, especialmente en comparación con marielitos de su misma edad. Donde se da la diferencia más marcada es en aquellos que son principalmente angloparlantes y tienen relativamente menos fluidez, less fluency, menos fluidez en español. Este hecho nos lleva a postular que la fonología inglesa ejerce una influencia en la realización de esta variable. Pero mi interpretación es que el aumento de la sibilante no se debe exclusivamente a la influencia del inglés, sino que refleja una tendencia, digamos, interna a la estructura social o sociolingüística del español, que viene a ser reforzada por el modelo fonológico del inglés, lengua que no manifiesta ningún tipo de debilitamiento de la sibilante.
La tendencia inherente a la que me refiero es la estigmatización del habla de inmigrantes cubanos más recién llegados, de parte de aquellos que llevan mucho más tiempo en Miami. Aparte del léxico, la entonación, la S final es una de las variables más importantes en el plano ideológico, igual que en todo el mundo hispanoparlante, junto con la realización de las líquidas, como acabo de mencionar. O sea, para los cubanos de tercera generación en Miami, nietos de los primeros exiliados, la preferencia por evitar la variante elidida en general puede llevarlos a valorar, o llevarles, si quieren, a valorar y usar sobremanera la sibilante, obviando la aparente neutralidad social de la variante aspirada. De hecho, no me parece nada arriesgado afirmar que una alta frecuencia de aspiración de la S final es indicio de un alto nivel de competencia o fluidez en español para los cubanos de tercera o cuarta generación en Miami, porque ellos sí reconocen esa neutralidad social de la aspiración, ¿no? Asimismo, podríamos afirmar que un dominio de la morfología correspondiente al uso del pronombre usted frente a tú es indicio de un alto nivel de competencia o fluidez para los cubanoamericanos. De modo similar al proceso que afecta a la sibilante, la preferencia por la forma tú en el trato pronominal ya inherente en el español de Cuba se ve reforzada posiblemente por la existencia de una única forma en inglés, you, algo parecida a tú, you, tú, en el plano fonológico. Esta es hipótesis mía, ¿eh? Pero también, y tal vez más importante aún, este tuteo se puede ver reforzada por la relativa ausencia de estructuras morfológicas de diferencia social en inglés, así como por la ideología de la solidaridad social y política de los cubanos en el contexto de los Estados Unidos. Se ve claramente esta tendencia en los datos, esta es la última tabla que presentaré, no sé si se están cansando, se ve claramente esta tendencia en los datos de un estudio de encuesta que realicé con 207 cubanos en Miami hace 5 años ya. Dado una serie de situaciones en las que el encuestado tenía que dirigirse a un interlocutor mayor de edad, imaginándose, ¿no? Se ve cómo va disminuyendo la preferencia por usted casi absoluta en inmigrantes de primera generación. Y la escala era 1, tú de seguro, 2 probablemente, 3, tú, usted según el caso, 4, usted probablemente, 5, usted de seguro. Y aquí se imaginaban que se dirigían a personas mayores en todo tipo de situaciones. Y como podemos ver precisamente, los de tercera generación, la diferencia aquí es significativa, no indican. Todavía tienen a indicar usted, pero mucho menos que los de primera generación, ¿no? Y en otra serie de situaciones en las que el encuestado tenía que dirigirse a una persona más joven, en este caso más joven, que desempeñaba un trabajo de servicio, por ejemplo, mesero en un restaurante. Les puse mesero en un restaurante elegante y también alguien que te atiende en McDonald's, o sea, para contrastar, ¿no? Vendedora en una tienda de ropa, en un almacén como Macy's, por ejemplo. Los más ustedeístas resultaron ser los que habían llegado a Miami en el nuevo milenio. Por otro lado, los que llevaban desde los años 60 o 70 en Miami, y con mucha diferencia, eran los más tuteístas en estas mismas situaciones. Es preciso notar que el tuteo también se expandió de modo importante en España durante los años de la transición democrática, lo cual nos podría llevar a plantearnos tal vez la hipótesis de que el orden social de la democracia, del mercado libre, de la movilidad socioeconómica, lleve a los hablantes a favorecer en el habla cotidiana formas pronominales, digamos, menos jerárquicas, no jerárquicas, como ustedes quisieran, si nos aferramos al marco teórico que proponen Roger Brown y Albert Gilman en su ya clásico artículo del año 1960. Es una hipótesis entre muchas otras. ¿Qué será de todas estas variables en el español cubano en años venideros? Estoy de acuerdo con lo que afirma Humberto en su libro Los cubanos de Miami,
publicado en el año 2003 por Ediciones Universal. Humberto dice, parece más de evidente que el futuro del español en esta comunidad será muy halagüeño. Sobre todo, dado el perfil global, que la ciudad ha ido adquiriendo en los últimos 20 años, debido a su situación como centro o nodo importante en los flujos económicos, migratorios, políticos, mediáticos entre Estados Unidos y los países de América Latina, y de ahí lo del Spanish in the Global City, ¿no? Del volumen que mencionó Francisco ahora. Y en este contexto, y dada la relación casi simbiótica entre Cuba y el sur de la Florida, que ha perdurado desde la fundación de Miami hace más de 120 años, va cobrando nueva relevancia e importancia el libro Estudios sobre el Español de Cuba. Adquiere un nuevo significado lo que escribiera Humberto en el último párrafo de ese libro publicado en 1971. Dice, la investigación sobre el español de Cuba está en pañales. La tarea que queda por realizar es ardua, pero podemos sentirnos optimistas porque en los últimos 6 años, se ha comenzado a trabajar seriamente en estos estudios y sigue la labor seria. Si podemos mantener la seriedad, el optimismo y la gran perseverancia de Humberto, mucho más se sabrá sobre el español cubano en Miami, en la isla y en su diáspora en los próximos años. Gracias, Humberto, por ser nuestro modelo a seguir.